Mi esposa me exigió el divorcio en casa. No puedes pagarte un abogado para enfrentarme, dijo. Yo le respondí, tienes razón. Me entregó los papeles en el tribunal solo para ver al abogado divorciista más temido y costoso de la ciudad sentarse a mi lado. Él la miró y dijo, no tiene que pagarme. Soy su hermano mayor. Mi esposa, Evelyn, me informó el martes pasado que quería el divorcio. No había tristeza en sus ojos, ni arrepentimiento en su voz. Era una declaración de victoria. Estábamos en la sala de la casa que pasamos 8 años convirtiendo en un hogar, y ella me hablaba con la frialdad de un verdugo corporativo. Se acabó, Tom, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Ya hablé con un abogado. Estas son mis condiciones. No abrí la carpeta. No hacía falta. Ella enumeró sus exigencias con gusto. Quería la casa, aquel inmueble que mi abuelo me ayudó a pagar, el 70% de nuestros ahorros y manutención conyugal por al menos 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se reclinó con una sonrisa arrogante. Y no quiero pelear por esto, Tom, dijo con voz condescendiente. Seamos realistas, eres profesor de taller en una secundaria. Ganas decentemente, pero no puedes costear un buen abogado. El mío te enterrará en gastos legales antes de que pises un juzgado. Mejor aceptas las condiciones y te vas. Me quedé mirando a esta mujer a la que amé, con la que construí una vida, y sentí un frío profundo invadirme. No solo quería abandonarme, quería arruinarme. Me veía débil, como un obstáculo por eliminar. Su arma más poderosa, creía, era mi incapacidad para defenderme. Dejé que el silencio se extendiera un largo momento. Luego la miré, con el rostro resignado, y dije las 2 palabras que esperaba oír, tienes razón. El alivio en su cara fue instantáneo. Había ganado. El humilde y sencillo maestro no iba a oponer resistencia. Se levantó, se alisó la falda y dijo, bien. Me alegra que seas sensato. Recibirás los papeles oficiales la próxima semana. Y salió de la sala. Esto es lo que Evelyn sabía. Conocía mis recursos limitados, que no tenía decenas de miles de dólares para una batalla legal y que tenía un hermano mayor llamado Marcus. Pero también sabía, y confiaba en ello, que Marcus y yo no hablábamos desde hacía 5 años. Marcus no es profesor. Marcus es un tiburón. Sin exagerar, es el abogado divorciista más temido y caro del estado. Un depredador legal cuyo nombre pone nerviosos a otros abogados. Y, para todos los efectos, había dejado de ser parte de mi vida. Tuvimos una ruptura tras la muerte de nuestros padres. Fue por la casa familiar, donde crecimos. Yo quería conservarla como un recuerdo, un lugar para nuestras familias. Soy sentimental así. Marcus, siempre pragmático, la veía como un activo y líquido. Quería venderla, dividir el dinero y seguir adelante. Tuvimos una discusión amarga que terminó con nosotros en lados opuestos de un abismo de orgullo. No hablamos desde entonces. Evelyn fue testigo de aquella ruptura. Me veía completamente aislado de la persona más influyente de mi familia. En su cálculo estratégico, mi mayor activo potencial estaba muerto. Se equivocó. 3 días después de su anuncio, estuve en un lugar oscuro. Tenía razón en algo, no podía permitirme luchar en sus términos. La idea de perder mi hogar, mis ahorros y todo por lo que trabajé era sofocante. Al 4.º día, toqué fondo. Y desde allí, solo podía subir. Tragué hasta la última gota de mi orgullo, aquel que me costó 5 años sin mi hermano, y encontré su número de celular privado. Mi mano temblaba al marcar. Esperaba que fuera al buzón de voz o que contestara una asistente de voz cortante. Pero tras 2 tonos, una voz profunda y familiar respondió, «Hola». «Marcus», dije, con una voz que sonaba débil y ajena. «Soy Tom». Hubo una larga pausa. Por un momento, pensé que colgaría. «Tommy», dijo al fin, aquel viejo apodo sonando extraño tras tantos años. «¿Qué pasa?» Y todo salió de mí. Le conté todo, las exigencias de Evelyn, su abogado, su frialdad, y su última burla arrogante, «No puedes pagarte un abogado para enfrentarme». Otro silencio largo y pesado se extendió entre nosotros. Cuando por fin habló,
su voz era diferente. La sorpresa había desaparecido, reemplazada por algo que no escuchaba desde hacía años, el sonido de un hermano mayor protector. El sonido del acero. ¿Qué dijo?, preguntó, con una voz peligrosamente baja. Repetí sus palabras. Está bien, dijo. ¿Cuándo y dónde es la primera audiencia? El próximo martes en el juzgado del centro. Despejaré mi agenda, respondió. No hables con ella. No hables con su abogado. No firmes nada. Solo preséntate el martes. Allí nos vemos. Colgamos. Me quedé sentado, el corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza aterradora. Evelyn creía que me había desarmado. No tenía idea de que acababa de entregarme un arma nuclear. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre lo que realmente significa la familia. Actualización. La mañana de la audiencia preliminar era un martes gris y lluvioso. Resultaba apropiado. Entré solo al juzgado, sintiéndome exactamente como el hombre derrotado que Evelyn esperaba ver. Llevaba mi mejor, y único, traje, el que reservo para bodas y funerales. Se sentía como un poco de ambos. Evelyn ya estaba allí, sentada en la mesa de la demandante. Lucía increíble, un traje sastre azul marino, el peinado impecable. Parecía segura, arrogante y lista para una adquisición corporativa. A su lado, su abogado, un hombre de 50 años con una sonrisa satisfecha permanentemente grabada en el rostro. Ambos reían entre dientes cuando entré. Ella me vio y su sonrisa vaciló un segundo, reemplazada por lástima. Probablemente esperaba verme más quebrado. Solo mantuve su mirada, con expresión impasible, y me senté en la mesa del acusado. Su abogado se acercó. Señor Miller, dijo, con voz condescendiente. Me alegra verlo aquí. Supongo que revisó la generosa propuesta de mi cliente. Si está listo para firmar hoy, podemos hacer esto rápido y sin dolor. Estoy esperando a mi abogado, dije en voz baja. Soltó una risita. ¿Su abogado? Buena suerte con eso. No alarguemos esto. El ujier llamó a orden. La jueza, una mujer de aspecto severo, entró y tomó asiento. Miller contra Miller, anunció. ¿Ambas partes presentes y representadas? El abogado de Evelyn se levantó. Sí, su señoría. Alan Davis representando a la demandante, señora Evelyn Miller. La jueza me miró. Antes de que pudiera hablar, las pesadas puertas del fondo del juzgado se abrieron de golpe. Todas las cabezas giraron. Bajando el pasillo estaba mi hermano, Marcus Sterling. No vestía un traje, vestía una armadura hecha de medianoche hilada y pura intimidación. Se movía con la gracia depredadora de una pantera, su costoso maletín de cuero balanceándose a su costado. Un murmullo recorrió la sala mientras otros abogados y empleados lo reconocían. Su reputación lo precedía. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en mí. Caminó directamente a mi mesa, puso una mano en mi hombro y lo apretó suavemente. Luego se sentó a mi lado, colocando su reluciente maletín sobre la mesa con un clic sólido y definitivo. El sonido resonó en la sala silenciosa. Miré a Evelyn. Su expresión arrogante había desaparecido. Fue reemplazada por una máscara de incredulidad horrorizada. La mandíbula le colgaba. Los ojos, desorbitados. Parecía que acababa de ver a un fantasma sentarse en la mesa contraria. Su abogado lucía peor, pálido, sin su sonrisa, con puro terror en el rostro. Sabía perfectamente quién era mi hermano. Marcus se inclinó hacia mí, ignorando al resto. Perdón por el retraso, hermanito, susurró con una leve sonrisa. El tráfico era infernal. Luego se enderezó, adoptando un aire profesional. Miró directamente a la jueza. Marcus Sterling, su señoría, dijo con una voz de barítono que llenó la sala. Representando al acusado, señor Thomas Miller. Las cejas de la jueza se alzaron. Conocía el nombre. Todos lo conocían. Luego, Marcus giró su mirada lenta y deliberadamente hacia Evelyn. La observó a ella, luego a su aterrado abogado, y les lanzó una sonrisa fría y depredadora.
Mis disculpas por la demora, dijo con voz burlonamente educada. Entonces miró a Evelyn nuevamente y soltó la frase que destrozó su mundo: no tiene que pagarme. Soy su hermano mayor. El juego había cambiado. Evelyn creía que llegaba a una rendición. Acababa de caer en una emboscada. Marcus abrió su maletín, sacó una gruesa pila de archivos y comenzó la demolición. Rechazó todas sus demandas iniciales, las declaró predatorias y de mala fe, y anunció nuestra intención de presentar una contrademanda. Solicitó una auditoría forense completa de todos los activos conyugales y gastos de los últimos 3 años, y exigió que Evelyn pagara todos los honorarios legales de Tom. El abogado de Evelyn solo tartamudeaba. Era un pececillo acorralado por un gran tiburón blanco. La batalla había terminado antes de comenzar. Desenlace. Los 2 meses posteriores a esa primera audiencia fueron un blitzkrieg legal. Mi hermano Marcus no hace las cosas a medias. No practica leyes, hace la guerra. Evelyn y su abogado pensaron que me aplastarían. En cambio, se encontraron en el extremo receptor de un asalto sistemático e implacable. Marcus presentó una solicitud de descubrimiento de documentos que era, a todas luces, una obra de terrible belleza, exigía cada documento financiero que Evelyn hubiera tocado en los últimos 5 años. Estados de cuenta, facturas de tarjetas, informes de gastos laborales, transferencias, todo. Su abogado intentó que se desestimara por ser excesiva y acosadora. La jueza, claramente intimidada por la reputación de mi hermano, aprobó nuestra moción en su totalidad. Evelyn estaba legalmente obligada a entregarlo todo. Mientras ella se ahogaba en papeleo, Marcus fue tras ella personalmente. Programó una serie de declaraciones no solo con ella, sino con sus amigas más cercanas, su familia e incluso algunos colegas. Su estrategia era simple: aplicar presión por todos lados hasta que la verdad saliera a la luz. El avance llegó durante la declaración de la mejor amiga de Evelyn, una mujer llamada Chloe. Chloe era leal a Evelyn, pero no era rival para mi hermano. Durante 3 horas, la interrogó sobre los hábitos de gasto de Evelyn, sus viajes de trabajo, su felicidad en nuestro matrimonio. Luego hizo la pregunta que abrió el caso. Señorita Albrecht, dijo, ¿puede hablarme del señor David Kincaid? Vi a Chloe estremecerse. El nombre me era desconocido. Marcus simplemente esperó. Chloe intentó hacerse la desentendida, pero Marcus produjo estados de cuenta de una tarjeta que nunca supe que Evelyn tenía, una tarjeta vinculada a nuestra cuenta de ahorros conjunta, de la que había estado extrayendo dinero durante más de 1 año. Señaló una serie de cargos: un hotel en la región vinícola, joyas de una boutique exclusiva, cenas caras para 2. La señora Miller estaba en una conferencia de trabajo esas fechas, dijo Marcus. Pero su empleador ha confirmado que tal conferencia no existió. Usted no estaba con ella. Así que le pregunto nuevamente, ¿quién es David Kincaid? Chloe se quebró. Bajo pena de perjurio, lo admitió: David Kincaid era el hombre con quien Evelyn tenía una aventura desde hacía 18 meses. Un desarrollador inmobiliario adinerado que conoció en su antiguo trabajo. Todo cobró sentido: el secretismo, las exigencias financieras, la confianza. No solo me abandonaba por otro. Intentaba exprimir nuestro matrimonio de activos para llevarse a su nueva vida mejorada. Su plan era usar mi dinero para financiar su futuro con su amante. La declaración de su amante, David, fue aún más reveladora. Era un hombre arrogante, pero su arrogancia se desmoronó ante el interrogatorio implacable de Marcus. Admitió la aventura, que él y Evelyn habían planeado el divorcio juntos, e incluso que fue idea suya exigir la casa y la manutención, diciéndole que yo sería demasiado pobre y débil para luchar. Subestimaron a mi familia. Con estas declaraciones, el caso de Evelyn no solo se debilitó, fue aniquilado. Había cometido perjurio en sus documentos iniciales al declararse una esposa fiel. Había ocultado activos y fondos maritales. Era una mentirosa y una estafadora. Su abogado llamó a Marcus, suplicando un acuerdo. Dijo que Evelyn estaba dispuesta a retirar todas sus demandas e irse. La respuesta de Marcus fue fría: no. Irse es un privilegio que no se ha ganado. No llegaremos a un acuerdo. Iremos a juicio y la reduciremos a cenizas. Quería una pelea. Ahora la tenía. Actualización final.
Han pasado 6 meses desde que entré por primera vez en aquel juzgado, un hombre que creía haberlo perdido todo. Hoy puedo decir que me equivoqué. No perdí nada que realmente importara. Lo recuperé todo. La fecha final del juicio fue una formalidad. Ante la montaña de pruebas en su contra, las declaraciones, los informes forenses, la prueba de su aventura y su conspiración para cometer fraude, Evelyn no tuvo más remedio que rendirse por completo. Su abogado, cansado y derrotado, le aconsejó aceptar cualquier condición que ofreciéramos. Y los términos que redactó mi hermano fueron brutales. Evelyn no se fue con nada, se fue con menos que nada. Renunció a cualquier derecho sobre la casa. Su demanda de manutención fue desestimada con prejuicio. Y como Marcus demostró que gastó más de $60,000 en activos maritales en su aventura, hoteles, regalos y vacaciones con su amante, la jueza ordenó que esa cantidad se dedujera de su parte de los ahorros y se me devolviera. Salió del matrimonio con una fracción mínima de su demanda original, una montaña de deudas legales y la humillación pública de tener su sórdido plan expuesto en un tribunal. Las consecuencias en su vida personal fueron igual de devastadoras. Su amante, David, enfrentado a las consecuencias legales y sociales, la abandonó casi de inmediato. Era un hombre atraído por los ganadores, y Evelyn acababa de sufrir una derrota pública espectacular. Sus amigos, muchos obligados a testificar sobre sus mentiras bajo juramento, se distanciaron. Perdió a su esposo, su casa, sus ahorros, su novio y su reputación de un solo golpe. Todo porque subestimó al hombre tranquilo con el que estaba casada. Pero la verdadera historia, la parte más importante de todo este capítulo, es lo que sucedió con mi hermano. Unas semanas después de que se finalizara el divorcio, Marcus me llamó. Encuéntrame en la casa vieja, dijo. Conduje hasta la casa de nuestros padres, el lugar que había sido la fuente de nuestra estúpida pelea de 5 años. Lo encontré en el porche, sentado en los escalones. No hablamos del caso. No hablamos de Evelyn. Hablamos de los pésimos viajes de pesca de nuestro padre, del pastel de manzana increíble de nuestra madre. Hablamos de cuando éramos niños. Finalmente, tras un largo silencio, me miró. Me equivoqué, Tommy, dijo. Estaba tan concentrado en el dinero, en el activo, que olvidé lo que era este lugar. Es nuestro hogar. Yo también me equivoqué, admití. Estaba tan aferrado al pasado que no quise ver que quizás había un futuro diferente para este lugar. No vendimos la casa. Decidimos conservarla juntos. Hemos pasado los últimos fines de semana arreglándola, reparando el porche, pintando las habitaciones, devolviéndole la vida. Ya no es un memorial del pasado, es un proyecto para nuestro futuro, un lugar para que nuestra familia, la de verdad, se reúna. Trabajar codo a codo con mi hermano, herramientas en mano, ha curado una herida que pensé sería una cicatriz para siempre. La despedida de Evelyn fue que no podía pagarme un abogado. Su codicia, su arrogancia, su creencia de que era débil y estaba solo, eso fue precisamente lo que me obligó a hacer la llamada que devolvió a mi hermano a mi vida. Ella pensó que me aislaba. En cambio, me reunió con la familia más importante que tengo. Intentó dejarme con nada. Pero hoy, con mi hogar seguro y mi hermano a mi lado, me doy cuenta de que lo tengo todo.